Cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial que describe el comportamiento dinámico de un proceso, nosotros buscamos resolver el sistema de ecuaciones diferenciales de tal manera que podamos conocer cómo varía la variable dependiente, por ejemplo y, en función a las variables independientes, por ejemplo x1, x2 y x3. Entonces, la dinámica de un proceso se puede conocer sabiendo cómo se comporta la variable y respecto a variables de entrada. Por ejemplo, cómo cambia la temperatura en un reactor, si cambia el flujo de alimentación, si cambia la concentración de la alimentación, si cambia el volumen, cómo cambia la concentración en un tanque, si cambia esta variable o esta otra. De esa manera podemos conocer la dinámica de una variable, en este caso la dinámica de ella. Y para ello, lo que se hace es un modelo basado en las leyes de conservación, las leyes de velocidad. El modelo termina en una descripción en términos de la ecuación de ecuaciones diferenciales. Como pueden ver ahí, en este caso, una ecuación diferencial para y, en donde el término diferencial depende de las variables independientes x1, x2, x3. Este modelo, o a partir de este modelo, es que uno puede conocer la dinámica de la variable, en este caso y para eso hay que resolver el modelo. Esa solución debería ser una solución analítica, ¿no? Pero muchas veces no es posible encontrar una solución analítica para un determinado modelo. Eso lleva consigo a que uno plantee otras alternativas. Sea como fuese, sea que la solución es analítica o numérica, desde el punto de vista del control de procesos, a nosotros, más que conocer el valor de Y que cambia en el tiempo, lo que nos interesa es conocer cómo cambia Y en el tiempo, pero respecto a un punto de referencia. En este caso, el punto de referencia es el estado estacionario. Porque cuando uno diseña un proceso, lo que hace es determinar cuáles son las condiciones de operación del proceso cuando el proceso no sufra ningún cambio, cuando se desarrolle de tal manera que todas las variables se mantengan en el mismo valor. Si usted diseña un proceso para, por ejemplo, un reactor, para obtener un producto con una concentración del 10%, entonces usted va a determinar cuáles son las condiciones tales que generen un producto con una concentración del 10%. Si su diseño es correcto y si las condiciones de operación no cambian, entonces usted siempre debería tener un producto con una concentración del 10%. Pero ¿qué pasa si alguna de esas condiciones de operación cambia? Por la razón que fuese. Entonces uno esperaría que su producto ya no tenga esa concentración del 10%, sino tal vez 11, tal vez 9%. Entonces, como el valor de Y está cambiando respecto al valor que debería tener, que en este caso es 10%, se está observando que Y se está desviando de su valor de diseño o de su valor en estado estacionario. Esa desviación es la que nos interesa o interesa en control de procesos. Por eso que hablábamos de las variables de desviación, como la diferencia entre el valor de una variable en estado no estacionario menos el valor de la misma variable pero en estado estacionario, entendiéndose que el estado estacionario es la condición de diseño que uno quiere que su proceso siempre tenga. Entonces es importante que en el modelamiento no solamente se considere al estado no estacionario, sino también al estado estacionario. Y el modelo en estado estacionario es simplemente una consecuencia del modelo en estado no estacionario. Lo único que se hace simplemente es eliminar el término acumulativo, que en este caso es la derivada. Y todas las variables, en este caso x1, x2, dejan de ser dinámicas y se convierten en valores fijos, que son los valores en estado estacionario. Si el modelo que uno ha obtenido tiene términos no lineales, pues estos términos deben ser linealizados. Cuando se realiza la linealización del modelo que se entiende que es no lineal, además se introducen las variables de desviación, que es una consecuencia de haber restado el modelo en estado no estacionario menos el modelo en estado estacionario. Cuando se hace esa resta, uno puede introducir la linealización de los términos que lo requieren. Al final, se va a tener un modelo
en términos de variables de desviación, un modelo lineal en términos de variables de desviación. Este modelo es una aproximación, porque si usted ha implementado la linealización de algún término, lo que está haciendo ahí es introducir un margen de error, porque la linealización trae consigo un error, porque es una aproximación. Por lo tanto, el modelo linealizado solo va a ser una aproximación. Una aproximación que va a tener un error pequeño siempre y cuando usted esté cerca al punto de referencia, que en este caso vendría a ser el estado estacionario. A medida que usted se aleja de las condiciones de estado estacionario, el error producto de la linealización se va a ir incrementando. Entonces, si usted tiene un modelo linealizado en términos de variable de desviación, usted podría resolver ese modelo linealizado y de tal manera que obtiene el comportamiento de la variable dependiente y en función de las variables independientes x1, x2, x3, pero como variables de desviación. A partir de la solución de la ecuación diferencial linealizada en términos de variable de desviación, usted podría obtener el valor de y como variable natural, ¿no? Ya no como variable de desviación, sino como una variable natural. Eso se podría decir fácilmente. Ahora, el detalle está en cómo resolver esta ecuación diferencial linealizada. La herramienta que se utiliza aquí es la transformada de Laplace. Con la transformada de Laplace, uno puede resolver una ecuación diferencial linealizada. Por supuesto que existe otro camino, y es simplemente del modelo en estado no estacionario que se obtiene al inicio, o que tenemos aquí al inicio, uno podría intentar tener el comportamiento de y en el tiempo aplicando métodos numéricos, ¿no? Esa puede ser otra alternativa también. Con esto estaría usted evitando aplicar linealización por un lado y la transformada de Laplace. Pero si usted recuerda, todo método numérico es un método de aproximación también. Por lo tanto, usted podría decir, bueno, para mejorar la precisión del modelo, no voy a linealizar, porque sabemos que al linealizar estamos introduciendo error. Bueno, no lo voy a linealizar, no voy a aplicar la transformada de Laplace, no voy a hacer nada de esa ruta que está en la flecha negra. Lo que voy a hacer es resolver el modelo original aplicando métodos numéricos. Correcto. Así se evitan los errores de la linealización, ¿cierto? Pero recuerde que al aplicar el método numérico introduce ciertos errores porque los métodos numéricos están basados en pruebas de aproximación, no son soluciones analíticas. En control de procesos lo que se hace es seguir la primera ruta, es decir, introducir variables de desviación, si hay que linealizar, se linealiza, y aplicar la transformada de Laplace.